Me pasó que no me dejaba compartir. Bueno, a ver, voy a parar un minuto. Bueno, ¿estamos? Sí, ¿Sí? profe. Cuando quiera, profe. Bueno, a ver, me esperan 2 minutos porque yo siempre tengo... A ver, ¿ahí me ven? Sí, se la ve a usted. Buenísimo. Sí, estoy haciendo, pero... Ahí vamos. Listo. ¿Se ve la pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy es avanzar, digamos, a lo que vimos la clase pasada, era definir ecología, qué vamos a estudiar, cómo se relaciona con otras ciencias, qué son los experimentos, que eso ya vieron el práctico ayer por lo que me comentó la profesora. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es seguir avanzando y vamos a ver estos temas. Los temas de causas históricas. Esperen que busque el puntero. Vamos a ver las causas históricas y actuales de la distribución de los organismos, vamos a ver condiciones y recursos y vamos a terminar hablando de nicho. Acuérdense que esto está en la clase del año pasado, está subida, tienen el libro y todo lo demás, entonces yo voy a rescatar simplemente algunas cosas que quiero que revisemos y reforcemos, ¿sí? La teoría ya está, ¿no? Digo porque si la comparan con la del año pasado, esta es bastante más corta y hay algunos temas que casi hoy no los voy a tocar. Entonces hay algo que a mí me gustaría retomar de la clase pasada y son, ¿cuáles son las preguntas de la ecología o ecológicas fundamentales? ¿Sí? O sea, ¿sobre qué versa? ¿Cuáles son esas grandes preguntas que nos hacemos desde la ecología? De acuerdo con McNaughton y Wolf, hay tres preguntas así como muy importantes en la ecología o que nuclean a la ecología o que se responden desde la ecología. Por un lado es, ¿qué organismos? Profe, Sí. perdón que interrumpa. ¿Usted está cambiando de diapositiva o algo? Porque está la pantalla únicamente en la carátula del Power. Ay, Está no me digas. abierta a la mitad y se ve una carpeta. A ver, espera. Se ve clases de Dale. ecoedificio, ecología. Teneme un minuto, ¿no? A ver. Estoy cerrando. A ver. A ver, voy a volver a compartir. Ahí que ven. Ahora Ahora se sí se ve ve. la diapositiva completa. Ahí ven. Sí, preguntas Sí, ahí ecológicas cambió. fundamentales. Bueno, entonces les decía que vamos a, antes de ponernos con las causas históricas, vamos a revisar un poquito cuáles son esas grandes preguntas, esas tres grandes preguntas que se abordan desde la ecología. Entonces, de acuerdo con McNaughton y Wolf, una de las preguntas fundamentales que nos hacemos es qué organismos y factores, estoy buscando el puntero, qué organismos y factores ambientales encontramos en un área determinada y en qué cantidades, cómo se relacionan funcionalmente esos organismos con el ambiente y cuán similares o diferentes son esas relaciones en ecosistemas similares o diferentes. Y la tercera es por qué los organismos se encuentran relacionados con otros organismos y con el ambiente en esa forma en particular que acabamos de decir. Entonces veamos un poquito esto. Cuando hablamos de la primera, o sea, la primera pregunta de qué organismos y factores ambientales encontramos en un área determinada y en qué cantidades, nosotros la clase pasada lo que hicimos fue, miramos, yo les había dado este esquema, donde supuestamente esto podría representar dos laderas de una montaña, donde habíamos dicho, bueno, de un lado tenemos dos especies, de un lado teníamos solamente la presencia de la especie A, y en una determinada abundancia, y en la otra ladera teníamos las dos especies presentes, pero
una con mayor abundancia que la otra. Una vez que marcaba, que hacíamos un muestreo y veíamos ese patrón, decíamos, bueno, buscamos cuáles eran las causas. ¿Se acuerda que habíamos hablado probablemente de la radiación? Podíamos pensar que la radiación tenía que ver, o podíamos ver interacciones entre las plantas, entre estas especies y, por ejemplo, un herbívoro, y que ese patrón podía estar asociado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros nos preguntamos qué organismos y qué factores ambientales encontramos en un área determinada y en qué cantidad? Lo que estamos haciendo es una correlación entre lo que es la biota, pensado como todas las plantas, los animales, todos los organismos, todo lo que es la biota, y el ambiente, ¿sí? O sea, cómo es la organización espacial y temporal de los organismos y su relación con los factores ambientales como el clima, la topografía, el suelo. ¿Se acuerdan que también decíamos que quizá podía haber una cuestión de suelos mediando acá, del ecosistema? Entonces lo que hacemos es lo que habíamos descrito la vez pasada, era describir ese patrón. Primero describimos un patrón, es decir, quiénes están, en qué cantidad y qué factores ambientales son los que encontramos ahí y que podrían permitirnos a nosotros explicar el patrón que estamos mirando. Con relación a la segunda pregunta, que es cómo se relacionan funcionalmente esos organismos con el ambiente y cuán similares o diferentes son esas relaciones en ecosistemas similares o diferentes, acá lo que estamos haciendo, fíjense que acá está, ¿se acuerdan que también yo les había mostrado, creo, este mapa de las ecorregiones, es de la parte vegetal, y entonces tenemos los bosques, tenemos las sabanas, ¿sí? Cada uno con sus características determinadas, y donde nosotros ahí podemos encontrar distintas asociaciones de especies, ¿sí? Que tienen determinadas características, porque si uno dice, bueno, un desierto, inmediatamente ustedes van a pensar qué especies son características de esos ambientes, quienes se adaptaron a vivir en esos ambientes, y entonces uno puede ver qué especies hay. Entonces, cuando nosotros estamos pensando cómo se relacionan funcionalmente esos organismos con ese ambiente, o cuán similares o distintas son esas relaciones en ese sistema o en otro, lo que estamos haciendo es buscar relaciones funcionales entre la biota y el ambiente, ¿sí? O sea, cuáles son las posibles relaciones funcionales entre organismos entre sí, que por ejemplo, entonces acá uno puede estar utilizando la teoría, las relaciones como de competencia o de predación, o la teoría del nicho ecológico, que lo vamos a ver ahora, o flujos de materia y energía, ¿sí? Entre sí y entre los organismos con el ambiente. O sea, esas relaciones que hacen entre los individuos entre sí o con su ambiente. Es decir, lo que estamos mirando o tratando de contestar son procesos ecológicos que generen esos patrones que acabamos de describir, ¿sí? Nosotros recién decíamos, bueno, sí, el patrón es este. Hay distinta distribución y abundancia de los organismos en esos lugares. Lo que hacemos después es describimos ese patrón, y la siguiente pregunta es decir, bueno, ¿cómo se relaciona, ¿sí? esa biota que está presente ahí con el ambiente? ¿Y eso es igual siempre? Si nosotros encontramos esas características que definimos desde el ambiente, ¿siempre vamos a encontrar asociaciones similares o no? ¿Se entiende? Entonces estamos buscando procesos ecológicos que generen esos patrones, como son, por ejemplo, las interacciones, ¿sí? O un montón de teorías que nosotros vamos a ir viendo. Y la tercera pregunta es, ¿por qué esos organismos se encuentran relacionados con otros organismos y con el ambiente de esa forma particular? ¿Sí? Describimos patrón, describimos relaciones, y la pregunta es, bueno, ¿por qué se encuentran relacionados así, de esa manera? Y entonces vamos viendo que hay distintas teorías que a nosotros nos van a permitir entender o explicar ese por qué están relacionados de esa manera. Lo que estamos haciendo cuando estamos mirando, contestando esta pregunta, es la causalidad, ¿sí? Es buscar la causa de eso en tiempos, sean ecológicos o sean evolutivos. Es decir, en tiempos más cortos, ¿sí? Que pueden, por ejemplo, durar la ontogenia de una especie, es decir, desde que nace hasta que muere un individuo, o podemos estar mirando en un tiempo evolutivo, podemos estar viendo en miles de años, ¿sí? Cómo es, cuál es la causa de eso que nosotros estamos mirando.
O sea, cuando hablamos de causalidad en tiempos ecológicos o tiempos evolutivos, estamos hablando de cambios, obviamente, en el tiempo de esos ecosistemas. Es decir, la causalidad y el encadenamiento entre patrones y procesos. Es como que la pregunta 3 es como si englobaría las dos preguntas anteriores. ¿Sí? Bueno, eso es como para que tengamos una idea, cómo lo vamos a estar, cuáles son esas grandes preguntas que hacemos desde la ecología. Pensando en nuestra definición, que la ecología es la ciencia que estudia las interacciones que afectan la distribución y abundancia de los organismos, vamos a estar mirando esas interacciones, las vamos a estar abordando desde estas preguntas. Dicho esto, entonces, miremos, bueno, cuáles son las causas de la distribución y la abundancia de los organismos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener causas históricas, ¿sí? Que incluyen a la deriva continental, a los cambios climáticos y a los esquemas de islas, así como lo tienen descritos en el Bego, y también tenemos causas actuales. Dentro de esas causas actuales, o sea, las causas históricas hacen referencia a tiempos evolutivos, es decir, lo que nosotros estamos mirando ahora, los patrones son el resultado de interacciones y de procesos que han ocurrido hace mucho tiempo a escala evolutiva, mientras que cuando miramos causas actuales estamos explicando esa distribución y abundancia en un corto, en un periodo, en un tiempo ecológico, ¿sí? Dentro de esas causas actuales nosotros podemos tener dos. Las que son intrínsecas, ¿sí? En las que ahí encontramos todos los factores evolutivos relacionados con la dispersión, con la migración, con la selección natural, con la deriva génica y con la mutación, ¿sí? O sea, todos estos factores nos pueden explicar, digamos, pero estos están relacionados a quién, intrínsecamente a la especie que nosotros estamos mirando, ¿sí? Porque la dispersión, la migración, la selección natural, la deriva génica y la mutación están operando a nivel de la población, ¿sí? De esa especie. Y extrínseca nos vamos a estar refiriendo a lo que son las condiciones, los recursos y las interacciones biológicas. Todas estas causas, sean históricas o actuales, ¿sí? O sea, van a estar explicando, o van a ser las causas que nosotros vamos a poder dilucidar cuál es la causa que va a estar afectando esa distribución y abundancia, que es lo que nosotros estamos mirando, estamos midiendo y estamos interpretando, ¿sí? Desde la ecología. Una cosa, bueno, entonces veamos algunos ejemplos muy, muy rápidos. Esto lo tienen bien desarrollado y leanlo en el libro porque tienen los ejemplos y todo. Una de las causas históricas más, así como que siempre nos acordamos y que son muy fáciles de estudiar y de explicar, es lo que ocurrió con el movimiento de las masas terrestres, ¿sí? Es decir, cuando aparece en 1960 la teoría de la deriva continental, permitió explicar muchos de los patrones en la distribución que nosotros veíamos hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, el caso de las aves no voladoras. Es decir, originalmente las masas de la Tierra estaban todas unidas en Pangea, y ¿qué es lo que ocurre después? Por ese movimiento sabemos que las masas terrestres se están permanentemente moviendo, y entonces se empezaron a separar, y así se fueron formando los continentes. ¿Eso qué permitió esa teoría de la deriva continental? Permitió, por ejemplo, explicar qué pasaba con las aves no voladoras. Es decir, había una limitación de decir, bueno, ¿por qué puede ser que aves que son no voladoras, es decir, que su mecanismo para haber podido colonizar nuevos ambientes no era volar? Porque no podía volar un ave del África a Sudamérica, porque son no voladoras, o sea, fisiológicamente, anatómicamente tienen esa limitación, eso no podía hacer. Entonces, anteriormente a esta teoría aparecían un montón de explicaciones que planteaban de que hubo como nexos o puentes transitorios terrestres entre determinados continentes que habría permitido, o sea, como que, ¿sí? Sí, eso, como conexiones entre continentes que habría permitido. Pero como eso no se sabía, o sea, era simplemente una hipótesis que alguien decía, bueno, de alguna manera tiene que haberse llegado un antecesor común a estos lugares. ¿Sí? Entonces, lo que sí se sabía, lo que sí se sabe, es que existen en todos los continentes aves que son no voladoras y que tienen características comunes. La pregunta era cómo llegaron esas aves a estar
en distintos continentes y no se pueden mover. Cuando aparece la deriva continental, la teoría de la deriva continental, del movimiento de las masas terrestres, eso permite entender que cuando todos los continentes estaban unidos, ¿qué había? Había un antecesor común a todos ellos. Si ustedes miran acá en este dendrograma, ¿qué ven? Acá había un antecesor común a las aves no voladoras, ¿sí? Esa población de esa especie, ¿sí? Cuando se empiezan a separar las masas, ¿qué ocurrió? Quedaron individuos en cada una de esas masas que se fueron separando. ¿Cómo explicamos, ¿sí?, que hoy un avestruz es distinto de un ñandú, es distinto de un casuarino, es distinto de una perdiz, es distinto de un kiwi? ¿Qué tiene que haber operado? ¿Sí? Fíjense que acá, estos son miles de años, cómo de este antecesor común se fueron derivando el resto de las especies que hoy conocemos. ¿Sí? Todos tienen un antecesor común, todos tienen características comunes. ¿Cómo llegan ahí? Eso quiero que lo piensen y en todo caso lo discutimos. ¿Qué de esto que recién hablábamos, qué tiene que haber operado en esas aves no voladoras de esto que estamos viendo acá, para que terminen siendo especies distintas? ¿Sí? Porque ya sabemos, bueno, las masas estaban unidas, había un antecesor común. Cuando se separan, individuos de ese antecesor común quedan distribuidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo ustedes me pueden explicar a mí? ¿Qué les parece? Si quieren, abran los micrófonos y los charlamos. ¿Qué otras causas, qué tiene que haber pasado para que hoy en día nosotros veamos un avestruz, un ñandú, un casuarino en Australia? ¿Qué les parece? Yo subo acá. Esto es especiación, esto vieron en evolución. ¿Cuáles son las causas de la especiación? ¿Qué puede haber ocurrido para dar origen? Porque en realidad, si nosotros lo miramos, el avestruz es una especie distinta del emú, es una especie distinta del ñandú, es una especie distinta de la perdiz, una especie distinta del kiwi y del casuarino. Son de especies distintas. Todas tienen en común que son aves no voladoras. ¿Cómo de un antecesor común aquí terminamos? ¿Cuáles son las posibles causas que terminaron explicando esto? A ver, los escucho. La selección natural, profe, y la mutación, Sí, porque pienso yo, porque al haber una separación de esas masas que provenían de Pangea, obviamente los climas iban a ser distintos, las condiciones, los recursos, todo lo que de alguna manera alteraba la interacción de esa especie con su entorno y con otras especies, no era el mismo que lo tenía su antecesor. exactamente. ¿Y cómo? O sea, vos decís, bueno, pueden haber operado en cada una de esos lugares donde estaba ese antecesor común, pueden haber operado mutaciones, ¿sí? Cualquiera de estos factores, ¿sí o no? Cualquiera de estas causas intrínsecas que tienen que haber operado, obviamente, en ese momento, cualquiera puede ser. Pero, por ejemplo, vos nombraste la selección natural. ¿Cómo operó la selección natural? ¿Sobre qué operó? Es decir, estaban los antecesores comunes. Imagínense individuos de la misma especie, le pongamos la especie A, la especie ave no voladora, se llamaba este antecesor común. Esa ave no voladora pasó a estar en Sudamérica, en Norteamérica, en Australia, en África. ¿Qué pasó? ¿Cómo operó? ¿Cómo se les ocurre que puede haber sido? O sea, ¿sobre quién opera la selección natural? ¿A nivel de quién? De De la a mí, Población. De individuo. sí, de individuo. Sí, Porque ¿qué opera? ¿Cuál es el resultado de la selección natural? Es decir, Un individuo sobrevive en comparación a los demás de su claro, misma especie. y tiene que además, ¿cómo se ve? Porque, Descendientes. claro, deja mayor descendiente. Y entonces, así se van seleccionando, ¿sí?, los caracteres.
Es decir, ¿cómo se imaginan ustedes en un pasado lejano? Estaba el antecesor común del kiwi, miren, chiquitito acá en Australia. ¿Sí? Esos individuos tienen que haber tenido ¿qué? ¿Cómo tienen que haber sido cada uno de esos individuos entre sí? Tiene que haber habido ¿qué? Variabilidad. Genética. Variabilidad genética. Porque entonces aquellos individuos que en estas nuevas condiciones, con esas combinaciones de condiciones y recursos, dejaron mayor descendencia. Entonces, uno podría pensar que esos individuos de esas poblaciones empezaron a ser seleccionados en función de características que les permitían dejar mayor descendencia. Los otros terminaron muriendo. ¿Sí o no? Entonces, de ese antecesor común, fíjense cómo en cada uno de esos ambientes, que es distinto, o que fue distinto en ese momento, ¿sí? Terminaron apareciendo todas estas especies. Es decir, todos aquellos caracteres que en esas situaciones, en esas combinaciones, dejaban más descendencia, fueron seleccionados y los otros desaparecieron. Entonces, hoy en día no tenemos al antecesor común, a esa ave no voladora primogénita. No tenemos individuos de ellos. Tenemos todos estos que se derivaron de eso por distintos factores evolutivos, ¿sí? O sea, por distintos factores intrínsecos. ¿Estamos? O sea, lo que yo quiero que ustedes procesen en esto, que siempre hago cuando tocamos este tema en los finales, en los parciales, es que cuando yo les digo, bueno, a ver, explícame cuáles son las causas cuáles son las causas de la distribución de abundancia, entonces, bueno, las causas históricas, la deriva, los cambios climáticos, las islas, las actuales, las intrínsecas, las extrínsecas. Dice, por ejemplo, de una histórica, la distribución de las aves no voladoras. Entonces, bueno, estaba la tectónica de placas y entonces, bueno, se separaron los continentes y están todas las especies. Bueno, se están tragando la mitad de la historia. O sea, lo que nosotros sabemos es que ahora en cada uno de esos continentes hay especies distintas que tuvieron un antecesor común, porque esto se sabe genéticamente ahora. ¿Sí? Se hacen comparaciones de genómica y entonces, ¿qué hacen? Se puede saber perfectamente quiénes son, cuánta similitud hay entre los genomas de cada una de esas especies. Usted lo que hay que hacer, o sea, las causas históricas, esto a partir de la deriva continental nos permite explicar. ¿Qué nos permite explicar? Que estaban todas juntas y que de repente se separaron, pero eso a ustedes no me están a mí diciendo qué pasó, cómo se originó un avestruz de un ñandú y de un casuarino. ¿Se entiende? O sea, cuando lean este ejemplo en el libro y lo estudien, ustedes tienen que terminar explicando por qué la distribución y la abundancia, o por lo menos la distribución de especies distintas, que tienen un antecesor común, que tienen caracteres comunes y que no se pueden haber dispersado volando, cómo es que aparecieron, cómo es que hoy en día las vemos en distintos lugares. O sea, ustedes tienen que contar la historia completa, ¿sí? Desde el antecesor común, cómo se plantea que había sido los continentes, cómo se separan y a partir de ahí que llegan esos antecesores comunes, cuáles pueden ser las posibles causas que expliquen que hoy en día tengamos estas especies. ¿Está bien? Si no se me quedan en la mitad. Entonces dice, el ejemplo de las aves no voladoras. Por la deriva continental se separaron los continentes y ahí están las especies. Bueno, no. ¿Estamos? Bueno. Con respecto a las explicaciones de cambio climático, ustedes saben, en este caso nos estamos refiriendo a cambios climáticos asociados propios a la dinámica de la Tierra. ¿Sí? No estamos hablando de cambios climáticos asociados a la intervención del hombre, que lo vamos a ver al final de la materia en cambio global. ¿Sí? O sea, los cambios, por ejemplo, climáticos que están asociados a nuestro actuar, a nuestro proceder como especie humana y todo lo que nosotros hacemos para ese cambio. Cuando hablamos de cambios climáticos que explican la distribución de los organismos, en este caso, como causa histórica, nos estamos refiriendo a la dinámica propia de la Tierra. ¿Sí? Y entonces, un ejemplo que ustedes tienen en el libro, esta es una foto del Beagle, es el caso de los bosques tropicales de Sudamérica y cómo las glaciaciones, que ustedes saben que hemos tenido como 8 periodos de glaciaciones, cada cuántos años ocurre, creo que ocurren cada 20.000 años, son entre 10.000, creo que 10 o 15.000 años de periodo entre glaciación y glaciación, eso lo tienen ahí, fíjense bien, está en el libro lo mismo.
cómo a partir de ese evento de las glaciaciones, eso puede explicar que ese cambio en el clima, es decir, donde hay periodos de mucho tiempo, donde hay masas de hielo en los continentes, cómo eso, que es un cambio grande climático y de mucha duración, cómo afecta a la distribución y a la abundancia. Entonces, cómo hoy en día nosotros podemos explicar la distribución actual basado en ese cambio climático que ocurrió en tal momento. Entonces, en el ejemplo que ustedes tienen, en esta foto, pintado con un rosa o naranja, acá esto, tienen la distribución actual de la selva tropical de Sudamérica. Y en este caso es la posible distribución de los refugios de selva durante la última glaciación. Es decir, en la clase, fíjense, escúchenla y fíjense en el PowerPoint, están cómo son las formas de determinar o de estudiar cómo son las, para poder utilizar causas históricas, qué metodología utilizamos, ¿sí? Entonces, en estos casos, evidentemente, ¿qué tiene que haber habido? Si todo esto estaba ocupado de hielo, de masas de hielo, tienen que haber quedado como estos refugios o estos reductos, generalmente asociados a altas montañas, a altas cumbres, donde el hielo no tapó. Entonces, ¿qué quedó? De nuevo, quedó un conjunto de individuos de determinadas especies aisladas, ¿sí? Donde no se vinculaban con otras. ¿Y qué es lo que pasó? De nuevo, ahí tienen que haber operado un montón de factores evolutivos, ¿sí? Porque imagínense si en la punta de una montaña hay individuos que tienen determinadas características que les permiten sobrevivir ahí, bueno, se seleccionaron esos genomas porque quedaron aislados, ¿sí? Ahí puede haber deriva génica. Cuando se retiraron esos glaciares, se ve que hubo como una radiación de estos individuos en colonizar nuevos espacios, ¿sí? Que antes probablemente había y ahora no. Igualmente, todos los individuos pueden ser o no iguales a los que estaban anteriormente a la glaciación. Eso depende de qué factores evolutivos operaron en esos momentos, ¿sí? Bueno, acá lo que simplemente es como que en las regiones tropicales siempre hay ciclos de periodos cálidos y lluviosos, característicos de los bosques, seguidos de periodos más fríos y secos donde están las sabanas. Entonces, con base en los periodos, en estos cambios climáticos que abarcan un montón de tiempo, es en función de las características climáticas, es cómo va avanzando, cómo va cambiando la distribución y la abundancia de los organismos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada nosotros hablábamos de muy importante de las escalas en la ecología, de tiempos ecológicos, tantas escalas espaciales como escalas temporales, ¿sí? Entonces, cuán importante es tener en cuenta siempre que nosotros estemos explicando algún patrón que nosotros estamos viendo, siempre tener presente de qué escala estamos hablando. Estamos hablando de escalas cortas, ecológicas, de pocos años, o si estamos hablando de escalas evolutivas, como son estas de grandes cambios climáticos que están asociados o están explicando grandes cambios que ocurrieron, por ejemplo, a factores o a la última glaciación, por ejemplo, un cambio climático tan grande y de tanto tiempo, ¿sí? Bueno, esto también tienen un montón de ejemplos. Pasando a las causas, a las extrínsecas, o sea, las intrínsecas también tienen una diapositiva el año pasado, está en el PowerPoint, revísenlo, revisen de sus carpetas de ecología, traten cuando ustedes lean los ejemplos en el Begon, siempre de estar buscando y mirando entonces cómo terminaron, nosotros estamos explicando lo que estamos viendo ahora, no es paleontología, no son los fósiles, y explicar por qué se extinguieron, qué es lo que pasa, lo que nosotros estamos mirando ahora, estamos explicando la distribución actual, o sea, la distribución que nosotros vemos, la distribución y abundancia de los organismos que vemos ahora. Tenemos distintas causas y vamos a ir viendo cómo explicamos eso. Con relación a las causas actuales, entonces, de nuevo, no dejen de tener siempre presentes los factores evolutivos, ¿sí? Que nos van a permitir entender entender lo que estamos mirando. Con relación a las causas actuales, nos centremos en las extrínsecas, nos centremos en lo que son las condiciones y recursos, ¿sí? Nosotros recién decíamos, bueno, evidentemente cuando ese antecesor de las aves
llegaron, o sea, se separaron las masas, cambiaron esas condiciones ambientales y los recursos disponibles en esos ambientes, y entonces aquellos individuos que tuvieron la capacidad de dejar más descendencia en esos lugares se vieron favorecidos, la selección operó sobre ellos, y entonces así avanzó el proceso de especiación. Cuando nosotros definimos una condición, nosotros decimos que una condición o un regulador, muchas veces van a ver que más que condición se dice regulador. Una condición o regulador es cualquier factor ambiental que varía en el espacio, ¿sí? En el espacio y en el tiempo, que puede ser modificado por un organismo, pero nunca consumido o agotado por otro organismo. ¿Se les ocurre qué puede ser una condición o un recurso? ¿Qué factor ambiental puede ser algo? Un factor que lo pueda cambiar la presencia de un organismo, pero nunca agotar. La luz del sol, Sí, la radiación, La radiación, sí. temperatura. la temperatura. Ahora, con la radiación vamos a ver, vamos a discutir. Yo digo que sí, pero lo vamos a discutir. La temperatura es, por ejemplo, una condición, un regulador típico. Acuérdense de bioquímica, acuérdense de fisiología vegetal. ¿Sí? Como la temperatura, ¿qué hace? Regula o condiciona que pasen o no procesos, ¿sí o no? Sí. Sí. Y no es lo mismo las especies y las características que tienen en un ambiente tropical con las determinadas temperaturas a los que tienen especies, por ejemplo, de ambientes templados o de ambientes que están sometidos a bajísimas temperaturas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? La temperatura típicos, la temperatura, la humedad relativa, el pH, el viento, la salinidad. Ahora vamos a ver lo de la luz. Lo dejemos ahí. Bueno, ¿por qué les parece, a ver si a alguno se le ocurre, por qué la temperatura, o estos que están puestos acá, por qué la temperatura, o la humedad relativa, o el pH, o el viento, la salinidad, puede ser modificado por un organismo, pero no agotado, no consumido? ¿Se les ocurre algo? A mí se me ocurre que puede ser modificado porque a veces hay sombra en los árboles. Si considero una planta más chica, por ejemplo, y hay un árbol que le está dando como más sombra, como que se modificó la cantidad de radiación. No sé si sería correcto. Sí, pero en ese caso vamos a ver que la radiación ahí no está operando tanto como un recurso, no está operando como una condición, sino como un recurso. Ahora lo analizamos. Pero sí tiene que ver con la temperatura. ¿En qué sentido? Que si hay un árbol, ¿cómo les parece? Día de sol, mediodía, un calor tremendo. ¿Qué pasa si hay un árbol? ¿Qué pasa El árbol debajo del modifica, árbol? perdón, ¿Eh? el árbol, perdón, que le interrumpí. No, sí, El dale, árbol, dale. el árbol modificaría la temperatura, no la gota, digamos. Claro. O sea, el árbol, la presencia de ese árbol, está modificando la temperatura por debajo de su copa, ¿sí o no? Fíjense qué pasa con los animales los días de mucho calor. Porque cuando hay ganado siempre lo ideal es que haya lugares de sombra, porque si no se mueren de calor, transpiran, pierden mucha agua, entran en mal estado hídrico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los árboles son buenos refugios ¿para qué? ¿Por qué? Porque tienen modificada la temperatura, es decir, cuando uno va debajo de un árbol, ¿qué es lo que siente? ¿Está más fresco o no? Tan sencillo como eso. O sea, en ese caso, ese organismo, ese árbol, lo que hizo fue modificar la temperatura debajo de su dosel, pero no se la agotó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cuál es el concepto? O sea, una condición o un regulador son aquellos factores ambientales que pueden ser modificados. ¿Sí? Igual la humedad relativa puede ser modificada. Puede ser modificado el pH de un lugar. ¿Sí? Pero no va a ser agotado. ¿Tá? Veamos cuál es la contraparte. Por el contrario, un recurso, fíjense que Tillman lo define como todas las cosas, no dice factores,
ambiental. Dice cosas que pueden ser consumidas y agotadas por un organismo. ¿Cuáles se le ocurren? ¿Cuáles les parecen? Que pueden ser cosas que sean consumidas y agotadas. Es decir, que un organismo lo consume o lo agota y ya no queda disponible para otro. Porque se lo consumió, sí tuvo la capacidad de consumirlo. ¿Qué cosas se les ocurre? Un refugio, por ejemplo. Un espacio es un refugio. ¿Por qué? Porque cuando ya lo ocupó un organismo, ya no queda disponible para otro, lo consumió. Exactamente. ¿Se entiende por qué dice cosas? Porque en realidad un refugio no es un factor ambiental. Cuando uno piensa en factor ambiental, ¿qué le viene a la mente? Luz, temperatura, humedad relativa, viento, pH, ¿sí? Eso son como lo que uno conoce desde un experimento como un factor. Ahora, cuando yo digo refugio, no es un factor, es algo, es un espacio. Literalmente es un espacio que si es ocupada por un organismo, pues ya no puede ser ocupada por otro. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, si nosotros vemos un nido y hay una mamá con sus pichones, bueno, ese nido ya no puede ser ocupado por otro porque está ocupado por ellos. ¿Se entiende que es un recurso? ¿Qué otro se les ocurre? El espacio es uno, muy bien. Profe, ¿y el agua? ¿El agua podría ser o no? ¿O depende en qué El agua contexto entra... está el agua? No, sí. Bueno, también. Ahí vamos a entrar en la discusión, pero a priori, ¿por qué se te ocurre que el agua puede ser? ¿En qué contexto el agua sería un recurso? Yo lo pienso como en una laguna o en un charco, así chiquito, y bueno, y los animales que toman agua después ya queda seco. Se secaría eso, pero después van a un río, se secan, pero un océano es ya como muy grande. Bueno, Sería ahora en discutimos chiquitito. esos límites difusos, ahora los discutimos, pero yo te digo, eso perfecto, vos decís, tenemos un charco y vienen Sí. dos animales. Si un animal se toma todo el agua en ese caso es un recurso, porque este individuo lo agotó y no quedó disponible para este otro, para el resto, ¿sí o no? Ahí es un recurso. Imagínense, vamos a una fiesta nosotros a comer y hay una mesa de comida. El sándwich que me como yo es un recurso, porque ya me lo comí yo y lo agoté yo. No lo pueden comer ustedes. ¿Se entiende cuándo es un recurso? Cuando es algo que lo consume un individuo y ya no queda disponible para los otros. Una molécula de agua para una planta, cuando entra a una planta, ya no está disponible para la otra planta, ¿sí o no? ¿Estamos o no? Profe, Sí, sí, sí. igual dice mi compañera que tiene razón, digamos, que tal vez un río es demasiado grande para ser consumido por un organismo, pero ¿no tendría que ver más con la potencialidad de que puede ser consumido? Sí, puede ser, pero ahí ahora vamos a entrar en ese límite finito de cuándo vamos a definir que algo es una condición y cuándo es un recurso. ¿Está? Espérenme un ratitito que ya entramos en esa discusión, para que podamos, ¿dónde lo ponemos al río? ¿Dónde lo ponemos al océano? ¿Sí? ¿Dónde la ponemos a la radiación? Ahora vamos ahí. Entonces, yo les puedo dar que los 5 recursos son la energía, que es la radiación, pero la radiación ahora vamos a discutir cuándo la energía es un recurso y no una condición. La materia, que ahí puede ser el agua, puede ser el alimento de otro. Una planta es el recurso de un animal, ¿o no? Porque los animales se alimentan, los herbívoros se alimentan de plantas, ¿sí o no? Profe, Sí. ahí en la parte de condiciones regulador, ¿cómo sería un ejemplo de viento? O sea, ¿cómo un organismo modifica el Las viento? cortinas de viento que se utilizan en los cultivos están actuando como reguladores o como condicionantes de lo que pasa del otro lado de la cortina. Fíjate en lugares donde corre muchísimo viento, mucho. Si vos lo pensás desde la fisiología, yo te digo, vos pones un cultivo, si vos no pones cortinas de vegetales,
como cortinas de viento. Son esos, viste, que uno ve así, un árbol al lado del otro, están funcionando como cortinas de cultivos. Si corre mucho viento, y vos no tenés cortinas, por ejemplo, ¿qué le puede pasar a las plantas que están en ese cultivo? Cuando hay mucho viento. ¿Qué les puede pasar a las plantas? Se pueden estrofiar ¿Cómo? por el viento. Bueno, se pueden romper, se pueden quebrar por su estructura, si es muy fuerte, puede ser que la estructura no tenga una estructura que les permita soportar esa presión, esa fuerza del viento y se pueden quebrar, ¿sí o no? Pero también puede aumentar la tasa de transpiración, ¿sí o no? O sea, el viento está permanentemente removiendo la capa límite de las hojas y hay mucho que incentiva la transpiración. Sí, sí, ahí me acordé de eso. Que vos pongas una cortina o sea, que pongas otros individuos que frenen ese viento, ¿están modificando o no lo que pasa del otro lado? Acá está la cortina, el viento viene de acá. ¿Están modificando el ambiente de acá o no? No. Con la cortina de viento. Sí. Sí. Porque estos árboles que sirven de cortina lo que hacen es frenar el viento. Entonces, no es lo mismo lo que pase de esta cortina de individuos, de árboles, no es lo mismo la condición del viento acá que la condición del viento acá, porque estos lo están frenando. Por lo tanto, estos individuos están modificando el ambiente de este lado. ¿Lo ven? Sí. Igual, les quiero decir una cosa. De condiciones y recursos es todo un capítulo enorme de Bacon. Léanlo y tienen un montón de ejemplos. Un montón. Elijan el que más entiendan y les sea fácil de explicar lo que quieren decir. Cuando yo les diga, definan condición, definan recurso y den un ejemplo, elijan ustedes, búsquense cuáles son los ejemplos que ustedes claramente entienden. No tienen que ver el que yo doy. Yo doy el que a mí me es más fácil explicar, pero hay un montón, el Bego tiene eso de características, que tiene muchísimos ejemplos. Aprendan a leer el libro y busquen el ejemplo que a ustedes más les sirve, ¿está bien? O sea, si ustedes quieren decir que es una condición, tienen que buscar un ejemplo que aplique a condición y que no genere dudas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Bueno, Sí, profe. La materia nos referimos a todo lo que es, por ejemplo, el agua, si es que es absorbido por un organismo y no queda disponible para otro. Ahora, el océano, ahora entramos en esa, terminemos con el agua, por ejemplo, la materia, todo lo que es alimento, todo lo que es consumido por uno no queda disponible para el otro. El espacio, recién hablábamos, por ejemplo, de los lugares donde anidan, de las cuevas, ¿sí? Lugar ocupado por un organismo no queda disponible para el otro, o sea, lo puede acotar. El tiempo y la diversidad son más difíciles y Bacon no los abarca. El tiempo está visto como un recurso en el sentido de que el tiempo que, por ejemplo, un organismo dedica por ejemplo, en buscar el alimento y todo lo demás, ya no queda disponible para hacer otra cosa. ¿Sí? O sea, el tiempo mirado como que el tiempo que un organismo utiliza ya no queda disponible para hacer otra cosa. ¿Sí? Es como un recurso que, bueno, es lo que ustedes hacen. Si yo dedico tiempo para esto, no tengo tiempo para esto. Es un recurso porque lo agoté. Agoté mi tiempo haciendo una cosa y no teniendo para mí mismo tiempo para otra cosa o para otra persona. El tiempo que yo agoté acá no puedo hacer otra. ¿Se entiende? Es como un poco medio difícil entender el tiempo y la diversidad solo en la diapositiva, no sé si están del año pasado, pero si no después se las paso, como la diversidad también puede ser, lo que pasa que diversidad por ahí, si quieren después cuando lleguemos al tema de comunidades, ahí podemos replantear por qué la diversidad de especies, ¿sí? Pensada como cantidad de especies, como especies distintas y en distintas cantidades, ¿cómo puede ser vista de un recurso? Esto háganme acordar, o si no yo ya lo anoto, para que el tema de cómo una diversidad puede ser un recurso lo discutamos cuando lleguemos al tema de diversidad. Pero bueno, saquemos el tiempo y la diversidad y pensemos en estos tres ejemplos, que son los que ustedes van a encontrar un montón de ejemplos en el libro. Energía, materia y espacio. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, denme un ejemplo típico de una condición, ustedes pueden decir la temperatura. ¿Por qué? Porque es un factor ambiental que puede variar en el espacio y en el tiempo,
que puede ser modificado por la presencia de un organismo, pero nunca consumido o agotado. Por ejemplo, que pasa debajo de un árbol. Ese individuo modifica la temperatura, pero no la puede ni agotar ni consumir. Y modificó el ambiente donde están otros individuos. Cuando pienso en un recurso, digo, son todas aquellas cosas que pueden ser agotadas y consumidas por un organismo. Entonces, si pensamos en materia, si pensamos en energía, ¿qué vamos a pensar de la energía? ¿Qué necesitan las plantas para hacer fotosíntesis? ¿Qué necesitan? CO2, dióxido de carbono. Bueno, sí, pero desde la energía. Energía lumínica. Luz. ¿Qué específicamente de la energía lumínica? Los fotones. Los fotones. Los fotones, bien. Fotón que entra, que es utilizado por una antena en fotosíntesis. ¿Puede ser utilizado por otra? No. Un fotón. No. No. Cuando es captado por el complejo antena, ya está. Ese fotón ya entró, ya fue captado, ¿sí o no? Ese fotón no está ni para otros complejos antenas, ni para otras hojas, ni para... ¿Estamos? Las hojas superiores reciben una determinada cantidad de luz, de fotones, que los utilizan las de arriba y ya no queda disponible para las hojas de abajo, ¿sí o no? Porque le interceptaron las hojas de arriba. ¿Sí o no? ¿Está? ¿Me siguen o no? Sí, O sea, ha quedado todo mudo. Sí, profe, sí. O sea, cuando digamos, siempre lo importante es que ustedes digan cuál es el concepto. Y con base en el concepto buscan el ejemplo. Si yo les digo energía como un recurso, ustedes tienen que pensar alguna característica de la energía que permita entender que ese organismo se lo consumió o se lo agotó. Por ejemplo, rápidamente piensen en la fotosíntesis, rápidamente piensen en los fotones utilizados para el proceso de fotosíntesis. Fotón utilizado, fotón no disponible para. Entonces, ¿la radiación en el proceso de fotosíntesis es un recurso? Sí, porque la radiación que llega a las hojas superiores y es utilizado por las hojas superiores, pues no es utilizado ni por las hojas inferiores ni por plantas que estén abajo, porque ya fue captada arriba, ya fue consumida y agotada porque fue utilizada, ya no queda para el otro. Distinto es que después digamos, bueno, sí, la radiación se refleja, entonces el que está acá recibe, sí, se transmite, esa es otra cosa. Pero lo que tenemos que pensar cuando digamos un recurso es todo aquello que puede ser agotado o consumido. El fotón que es utilizado por un complejo antena, chao, no es para ningún otro, no puede ser utilizado en ningún otro, es agotado. Si yo les digo molécula de agua que es absorbida por una raíz, ya está, esa molécula de agua no puede ser usada por otro. Si yo les digo comida, sale una manada, no sé, de leones y cazan cebras. La cebra que se está comiendo un león no está disponible, o sea, lo que se está comiendo ese león no está disponible para otro. ¿Sí o no? O sea, lo que cada uno está consumiendo está dejando de estar disponible para otro porque lo está consumiendo, lo está haciendo parte de ese individuo. Ese es el concepto que tienen que tener. ¿Sí? O sea, cuando hablen de un recurso siempre tiene que poder tener la posibilidad de ser consumido y agotado, mientras que un recurso no. Bueno. Esto es lo importante, esto también es lo que tienen que tener en cuenta, que era lo que estábamos hablando de esos límites, es decir, cuándo es un recurso y cuándo es una condición. La condición de recurso, o sea, el ser un recurso o el ser un regulador, acá condición, la palabra condición no está haciendo referencia a esto, sino el ser un recurso o el ser un regulador o una condición, no está dada por el factor en sí mismo, sino por su acción sobre los organismos. Eso es lo importante. ¿Se entiende? Acá cuando recién estábamos en esa mezcla de decir, no, pero bueno, el océano nadie se lo consume, por más que sea agua. Bueno, la radiación para mí es una condición. Y voy a decir, bueno, no, pero si yo te digo un fotón es un recurso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente al momento de definir estos
estos dos términos tan importantes. Es pensar no en el factor en sí mismo, no en el término, sino en lo que está haciendo en los organismos. ¿Estamos? Entonces, de nuevo, vamos a esos matices, a esos grises, y tienen ejemplos en el libro, fíjense. Fíjense. O sea, búsquenlos porque están, yo además se los puse en el cuestionario para que lo busquen y les puse sobre qué subtítulos están, así ustedes los encuentran, los piensan y cualquier cosa los discutimos, pero están muy fáciles explicados. Veamos ese ejemplo como en ese límite de la radiación. Originalmente uno de ustedes dijo, bueno, es una condición un regulador. ¿Cuándo para una planta les parece que la radiación así como término radiación, podría ser una condición y cómo sería un recurso? Recursos ya recién vimos. ¿Cuál es la variable de esa radiación que nos permite decir que la luz como energía es un recurso? Profe, Sí. podría ser, digamos, la luz un recurso en el caso de la selva amazónica, digamos que los árboles más grandes absorben toda la luz, digamos, y las plantas pequeñas que no llegan a escalar, digamos, para absorber luz, como que a ellas se les acaba, entre comillas. Sí. Ahí la luz, el flujo de luz, está actuando como un recurso, porque todas aquellas hojas y plantas que están en el dosel captan esa luz, la utilizan y ya no queda disponible. O sea, el flujo de luz lo vamos a ver ahora en un ratito. La cantidad de luz que pasa abajo es muy poca. Y de hecho nosotros conocemos que hay plantas que están adaptadas a la sombra, que pueden fotosintetizar aún con muy bajos flujos de luz. Pero eso es una estrategia, ¿sí o no? Claro, claro. Pero en principio, ¿cuál es? Hay en las selvas que hay competencia por luz. Las plantas compiten por ese recurso que lo pueden agotar. Porque si esas plantas de arriba utilizan esos fotones, pues no lo pueden utilizar las que están abajo. A esos fotones. Utilizarán otros que vengan por reflejo, por transmitancia, por lo que sea. ¿Se entiende o no? Pero el que es captado por una planta ya no está disponible para el otro. Sí, profe. Ahí está como la luz, Como como recurso. energía, es un recurso. Ahora dígame la luz. ¿Cómo puede ser un condicionante o un regulador? ¿Qué variable de la luz, o que eso lo vieron en fisiología, uno ha visto un proceso que está condicionado o regulado por la luz? Y les voy a dar un poquito más de ayuda. ¿Quieren que les dé más ayuda o no les dé más ayuda? ¿Ustedes cursaron fisiología conmigo el año pasado? ¿No? Un poco. Oh, la mitad dice, no me le aguanto la mitad, la otra mitad la abandoné. Pasa que este año yo no doy para biología ya. Ya doy para recursos, ¿no? Estamos cruzados con el profesor Ortega. O sea, yo doy fisiología para recursos y él da ecología para recursos. Y fisiología para biología dicta la profesora Zulma y yo les doy ecología para biología. Pero bueno, no importa. ¿Qué sin, digamos, conocimiento previo, pero puede ser que la germinación, o eso tiene que ver con la temperatura? Sí. Germinación, por ejemplo. Pero en realidad la germinación tiene que ver más con la respuesta de las especies. Sí, sí. Sí, como condicionante, sí, la luz. Hay especies que germinan con luz y otras sin luz. Pero no tiene que ver con la cantidad de fotones que reciban esas semillas. Tiene que ver con la presencia de luz, con la calidad de luz. Eso sí, ahí es una condición. La luz condiciona o regula que ocurre el proceso de germinación. Muy bien. Otra, que yo era donde yo apuntaba, era qué pasa con las plantas de día largo y las plantas de día corto. ¿En dónde vimos plantas de día largo y plantas de día corto? ¿En qué proceso? ¿Se acuerdan?
que regulaba los días largos o los días cortos. ¿Qué pasa en el verano? ¿Qué pasa en la primavera? ¿Qué pasa en el otoño? ¿Qué pasa en el invierno? ¿Qué varía con relación a la luz entre las estaciones del año? El tiempo del recurso, de la luz, digamos, disponible para las plantas. Bueno, ¿qué varía en las estaciones del año? Me tienen que contestar la cantidad de horas luz Claro. por día. Eso tiene que ver con el movimiento de rotación y de traslación de la Tierra. ¿Sí? O sea, cómo se generan las estaciones. Entonces ustedes pueden decir que en otoño y en primavera las horas de luz son similares, mientras que en el verano y en el invierno las horas de luz son más cortas o más largas que en el invierno. Son más cortas. O más cortas y en el verano más largas. Bueno, ¿eso qué desencadena? En muchas especies, no en todas. ¿Qué hacen? La cantidad de horas luz y de cantidad de horas de no luz, de oscuridad, que desencadenan en muchas especies. De la segunda mitad del programa, digamos, de fisiología. La floración. La floración. Cuando hablamos de plantas de día largo y plantas de día corto en fisiología, nos estamos refiriendo a especies que responden al estímulo de la luz para florecer. Eso lo vamos a repasar ahora un poquito. ¿Está? En ese caso, cuando uno está hablando de cantidad de horas de luz, está hablando de un condicionante. Ay, perdón, me atoré con la hierba. ¿Sí? La cantidad de horas de luz va a determinar que se desencadene o no un proceso que es la floración. La presencia o no de luz va a desencadenar que ocurra o no la germinación. Los fotones en la fotosíntesis van a determinar que ocurra fotosíntesis, pero en ese caso no está condicionando, está directamente siendo un recurso, porque el fotón que lo usó, no. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir si el ejemplo que nosotros estamos dando va a actuar como una condición o como un recurso? Basado en esto, en tener presente o mirar qué es lo que le pasa, cuál es el efecto que tiene ese factor, sí, que nosotros estamos mirando sobre los individuos. Si está condicionando o regulando un proceso, significa que ese organismo, o sea, que ese factor no puede ser agotado por la presencia de un organismo. No, va a hacer que ocurra o no un proceso, va a hacer que ocurra más rápido un proceso que otro. Puede ser una especie que esté regulada positivamente por ese factor, entonces ocurre un proceso, y otra especie que no responda o que responda negativamente. Entonces nosotros vamos a ver cómo ese factor va a afectar a esos individuos, ¿sí? De determinada manera, mirando un proceso determinado. Cuando hablamos de un recurso, pensamos en algo que puede ser agotado. Entonces, de nuevo, si yo les digo el agua de un océano, el océano, ¿les parece que es un recurso? El agua, el océano, ahí como están viviendo los individuos de determinada especie. ¿Es un recurso? No. El agua, ¿no? Estoy hablando del agua, porque uno puede decir, bueno, sí, el espacio donde está una ballena, no puede haber una ballena adentro, salvo que esté embarazada, pero bueno, lo mismo. El espacio dentro de un océano seguro que es un recurso. ¿Por qué? Porque el espacio donde está una planta, donde está un animal, no puede estar otro en el océano. Podemos decir en el océano, bueno, el agua que toma un individuo del agua del océano, que toma agua del océano, sí, es agua que se la toque, le incorpora dentro de su cuerpo, seguro que no queda disponible. Ahora, el océano en sí mismo, como agua, en esa masa de agua, más bien sería un condicionante, que condiciona que ocurra, que puedan vivir, que puedan sobrevivir, que puedan reproducirse. Uno también podría pensar otras cosas asociadas a ese océano, a esa agua, que puede ser la temperatura. Entonces, ¿por qué tenemos en el océano, tanto latitudinalmente, por qué están distribuidos los individuos de esa manera en el agua? Porque hay distinta temperatura en los trópicos que en las partes polares. Entonces, esa agua no es lo mismo el agua fría que el agua cálida. Podemos ver las corrientes
Y entonces, según las corrientes y cómo se está moviendo esa agua, que también está asociada a la temperatura, vamos a ver cómo se distribuyen los organismos, ¿sí o no? De hecho, uno puede decir, bueno, en la época donde vienen a reproducirse las ballenas que van a Puerto Madryn, bueno, en ese momento las condiciones son que las condiciones de esa masa de agua, del océano, en Puerto Madryn, son las adecuadas para que tengan las crías. Cuando cambian esas condiciones se van. ¿Se van a dónde? A buscar a otros lugares donde las condiciones y los recursos son los adecuados para que las crías crezcan, para que sobrevivan. ¿Se entiende cómo tienen que mirar esto? Todo siempre lo vamos a estar mirando desde la distribución y la abundancia de los organismos. ¿Qué estamos mirando ahora? ¿Cuáles son estas cosas ambientales, estos factores ambientales que van a hacer, cómo van a afectar la distribución y la abundancia de los organismos? Les pido un favor, yo no puedo leer los mensajes, yo no puedo leer el chat porque tengo la pantalla grande. Si alguien me hace el favor de, si hay alguien que esté escribiendo en el chat una pregunta o algo que quiera comentar, algún compañero, hágame el favor de leerlo porque yo no se lo puedo leer. Yo puedo leer lo que pongan cuando deje de compartir y pasa. Háganme el favor, alguno, porque veo que se prende la lucecita de los chats, pero yo no se los puedo leer. ¿Estamos? Entonces, lo que quiero es que pensemos que estamos definiendo dos variables, condiciones y recursos. Piénsenlo a gran escala, a nivel planetario, como distintos, ¿se acuerdan cuando hace rato veíamos el mapa de cómo se distribuyen los ecosistemas terrestres, los distintos biomas en el mundo, y eso hablábamos de las precipitaciones y de las temperaturas, y entonces qué especies esperamos encontrar según sus características en cada uno de ellos? Estamos hablando de eso. Estamos hablando de la temperatura del planeta y de distintos lugares como una condición, y podemos estar hablando de las precipitaciones también, dependiendo si lo miramos como una condición en el sentido que va a estar determinando qué especies tenemos, o si estamos hablando específicamente de la precipitación como un recurso que está siendo utilizado por una especie. O sea, a ver, si yo les digo precipitación en un desierto, ¿es un recurso o les parece más una condición? O ambas, depende cómo uno lo esté mirando. ¿Qué les parece? Mi primer instinto sería ponerlo como una condición. Bueno, uno podría decir, a ver, una lo que haría sería modificar la humedad, por ejemplo. Ah, perdón. Sí. ¿Y como un recurso? Bueno, las moléculas de agua en sí. ¿Sí? Que pueden ser consumidas. Entonces, lo que quiero que hagan es que se sienten con el capítulo de Begon y lo lean y busquen los ejemplos que a ustedes les permitan claramente decir cuando un factor es una condición, operando, o sea, es decir, en este caso es una condición por esto. Este es otro ejemplo de un factor, por ejemplo, que es un recurso. ¿Por qué? Y lo tienen que explicar. Y después se les puede preguntar, ¿y cuándo, por ejemplo, la luz podrías decir que actúa como condición o recurso? Entonces se buscan, que están en el libro, se buscan algunos ejemplos que permitan ver cómo está operando más como una condición o como un recurso. Acuérdense que lo que cambia es la variable que nosotros estamos mirando. ¿Sí? Uno no puede decir la luz. Si la luz, bueno, si decís la luz, hay que ser específico y decir qué de la luz, si es la cantidad, si es la duración o si es la calidad, afectan un proceso, y con base en eso vamos a poder clasificarlo en condición o recurso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que sí. Léanlo porque el Begon está hermoso y tienen un montón, elijan el que a ustedes más les guste. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué estamos hablando nosotros? Estamos mirando estas condiciones y estos recursos y estamos mirando cómo afectan a la distribución y abundancia de los organismos. Vamos a empezar, o vamos a mirar hoy, cómo son las respuestas a nivel individual. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos la clase pasada
que la ecología aborda distintos niveles de organización, que cada uno tiene sus propias características o propiedades emergentes que se ven a nivel de ese nivel, que se estudian en ese nivel y no en los otros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos las respuestas a nivel de individuos, ¿sí? De los individuos particulares, de la planta, de la persona, del animal, ¿sí? Individual, lo que estamos mirando son respuestas ecofisiológicas sobre procesos del ciclo de vida. O sea, fundamentalmente, nosotros en ecología, cuando miramos los individuos, vamos a mirar cómo un factor va a afectar la supervivencia, el crecimiento y la reproducción individual. Es decir, si ese individuo vive o muere, si ese individuo crece más o crece menos, si ese individuo se reproduce o no, cuántas crías puede tener ese individuo, el individuo en sí mismo, no la población, no el individuo que está al lado y cómo responde a esos factores. Estamos mirando solamente a nivel de respuesta individual. En este punto, a ustedes se les tiene que venir rápidamente todo lo que es fisiología animal y todo lo que es fisiología vegetal. ¿Sí? Es lo que básicamente vemos en la fisiología. Cuando nosotros estudiamos fisiología vegetal, vimos básicamente nuestro nivel de organización por excelencia en fisiología vegetal es la planta como individuo. ¿Sí? Entonces, todo esto que nosotros veamos y lo que ustedes van a leer, estamos en este momento mirando respuestas de tipo individual. ¿A qué? A factores que pueden ser condiciones o recursos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá simplemente está representado como es la respuesta de una especie, de los individuos de una especie, a una determinada, por ejemplo, intensidad de condición. Entonces, tiene una típica curva gaussiana, es decir, si nosotros acá tenemos distribuidos los individuos de una población, pero mirándolo desde nivel individual, vamos a ver que tenemos muchos individuos, o sea, hay muchos individuos que, fíjense acá, la supervivencia, miremos el más grande. Si yo les dijera ante un factor, qué sé yo, ante el hambre, pensemos en los chicos de África, a esos niños. Y el alimento, ¿qué es? ¿Una condición o un recurso? Un recurso, claramente. El alimento que come un niño no queda disponible para otro niño. Ahora, la limitación de ese recurso, ¿sobre qué? ¿Cómo lo afecta individualmente? Primero, ¿qué es lo que se afecta cuando los niños no tienen alimento? Cualquier niño, ¿no? Cualquier ser, hasta los mismos animales y las plantas los mismos. El crecimiento, Más todavía, la supervivencia. no. ¿Qué es lo primero que se afecta? ¿Qué es lo primero que se suspende cuando hay limitaciones? La reproducción. Por ejemplo, las niñas de África, cuando están en un estrés alimenticio tremendo, no tienen ciclos reproductivos, no tienen menstruación. Eso se corta, porque eso es como un gasto energético extra. ¿Qué es lo que primero se trata de salvar? La supervivencia. ¿Sí? Es decir, cuando uno ve niños que están sometidos al hambre, esos chiquitos solamente sobreviven. ¿Sí o no? No crecen, son chicos chiquitos, de huesos chiquitos, de cabeza chiquita, porque lo único que está haciendo su metabolismo es sobrevivir. Es este rango, ¿ven? De esta condición más amplia. Si se restringe esa condición, se ve afectado el crecimiento. ¿Sí? Y si se restringe aún más la condición, se restringe la reproducción. O sea, la reproducción puede ocurrir en un rango limitado de condiciones, el crecimiento en un otro rango y la supervivencia en uno más amplio. ¿Estamos? ¿Lo ven? Es decir, lo llevemos a las plantas. Si yo les digo, ¿cuándo ocurre la reproducción de las especies de primavera? ¿Se pueden reproducir en cualquier momento del año? ¿Las plantas se reproducen en cualquier momento del año?
No, No. solo en primavera. Hay una época del año donde las condiciones son las adecuadas para que se desencadene la reproducción. Para crecer también tiene que haber un rango de condiciones para que crezcan. Fíjense que es más amplio. ¿Sí? O sea que puede haber, si esto fuera temperatura, pueden haber temperaturas más bajas o temperaturas más altas donde todavía el crecimiento ocurre. ¿Sí? Y la supervivencia en un rango más grande, o sea, la planta probablemente esté creciendo a lo largo de todo el año, o en la época que sea, porque ocurre en un rango más amplio de esa condición. Piensen de nuevo, para pensar cómo un factor afecta, se buscan un ejemplo y dicen, bueno, yo voy a mirar la temperatura, el efecto de la temperatura sobre la supervivencia, el crecimiento y la reproducción. Entonces, en el libro, o donde sea, ustedes pueden buscar un ejemplo y decir, bueno, por ejemplo, esta especie, para sobrevivir, se ha visto que sobrevive, si no, ¿cómo la vemos distribuida? ¿Qué pasa con las especies de rango amplio de distribución, que están en toda América? ¿La temperatura en toda América es distinta o no? Sí. Sí. O bueno, en un rango amplio. Es distinta. Entonces pueden sobrevivir, inclusive crecer e inclusive reproducirse en un amplio rango de esa condición. Otras especies no, necesitan rangos más restringidos. O sea, dependiendo cuál es el proceso que estamos mirando, va a afectar más o menos una condición, va a afectar más o menos un proceso. ¿Sí? O sea, no es lo mismo una helada en una plántula chiquitita que una helada en un árbol grande. No es lo mismo. O sea, el efecto que tiene también va a depender de las características. ¿Se acuerdan que yo al principio de clase les dije? Siempre hay que pensar cuál es la especie que estamos estudiando y las características que tienen, el estado fenológico. Entonces, todos estos factores, cómo afecten a nivel individual, también va a depender si estoy hablando, por ejemplo, de un juvenil o de un adulto, si estoy en el momento reproductivo o no. ¿Sí? ¿Qué pasa si las heladas son en el momento que está reproduciéndose? Probablemente esa especie no se reproduzca ese año. Sin embargo, si una helada ocurre previo y la planta después se puede recuperar, bueno, probablemente el efecto de esa helada no sea tan fuerte como si hubiese ocurrido en otro momento. ¿Se entiende cómo lo tienen que mirar, cómo lo tienen que estudiar? Cuando estamos a nivel de organismo, ustedes van a mirar cómo esos factores van a afectar la supervivencia, el crecimiento y la reproducción, pero a nivel de cada individuo, a nivel individual, independientemente de que ustedes hagan un muestreo. Cuando ustedes hagan los experimentos, aun cuando estén estudiando a nivel individual, no pueden hacer el experimento con un individuo. Eso lo vieron en estadística. Aun cuando la respuesta que midan sea a nivel individual, para poder tener un patrón de la respuesta individual de esa especie, van a tener que muestrar muchos individuos de esa especie, pero a cada individuo van a estar mirando cómo es el crecimiento. Por ejemplo, yo quiero ver cómo es el efecto de la temperatura sobre el crecimiento de una especie de plantas, y entonces yo voy a tomar, por ejemplo, para que sea todo igual, voy a tomar plantas de un determinado tamaño. Y entonces las voy a someter a distintos tratamientos de temperatura y voy a ir mirando en función del tiempo cómo van creciendo. Por ejemplo, la cantidad de hojas o la longitud. Para yo sacar una respuesta individual tengo que medir muchas plantas. Después saco una media y un desvío y digo, bueno, el efecto de la temperatura sobre el crecimiento es tal. ¿Sí? Pero aun cuando las respuestas se tengan bien presente, no hablen de una sola planta. O sea, cuando uno marca un patrón, acuérdense que el patrón está fundamentado en un montón, o sea, en lo que uno ve. El patrón es que todos los individuos son afectados por la temperatura. Los individuos de esa población son afectados por la temperatura. Muchos individuos. ¿Me siguen o no? Sí, perfecto. Quedaron todos mudos. Sí, profe, sí la sigo. Bueno. Entonces, fíjense, acá tenemos distintos tipos de respuestas individuales. Tenemos respuestas de saturación, que serían estas, ¿sí? Donde un proceso, miren acá, tenemos un proceso.
Este proceso lo miramos a nivel individual. La fotosíntesis lo estamos mirando a nivel individual o a nivel de hoja, pero es a nivel del individuo. Si lo miramos a otra escala, a otro nivel de organización, estaríamos hablando de productividad, por ejemplo. Si estamos hablando de la fotosíntesis, lo estamos mirando a nivel individual y fíjense cómo varía la fotosíntesis en función de la intensidad de luz. Esta es una respuesta de saturación. A menores intensidades de luz, aumenta la fotosíntesis hasta un punto que ¿qué? ¿Qué pasa acá? A ver. ¿Quién me interpreta este gráfico? Este es un gráfico que tienen que haber visto en fisiología seguro. A ver, alguien que lo explique. Digo, llega un punto en el que por más luz que esté llegando a la planta, las hojas no pueden hacer fotosíntesis más de lo que ya están haciendo. Exactamente. No importa cuánto más aumente la intensidad lumínica, ya se saturó el proceso de fotosíntesis. ¿Sí? No puede fotosintetizar más. Acá tenemos otro tipo de respuesta. Estas pueden ser respuestas que se conocen como respuestas óptimas, del óptimo. ¿Sí? Estas respuestas óptimas que nos están marcando. Que para este proceso, fíjense, acá dice velocidad de natación, centímetros por segundo, en función de la temperatura. Supongamos que estemos mirando un pez. Una especie de peces, ¿sí? Que estamos midiendo esa velocidad de natación en función de la temperatura del agua. ¿Cómo es la respuesta, por ejemplo, en esta que la vemos más? ¿Cómo es? ¿Quién me dice cómo es? Nunca había visto un gráfico así, pero bueno. No, sí lo has visto, no diga, a ver, no, cómo funciona la temperatura en bioquímica, se tienen que haber cansado de ver, y en fisiología también. No estamos de acuerdo. Acuérdense, se los dije el primer día. Ecología es una integración de todas las materias que han visto. Pero bueno, supongamos que no se lo acuerdan. Lean qué dice ahí, qué es lo que pasa ahí. Interpreten ese gráfico. Que este individuo en temperaturas que están por debajo de, ¿Sí? o que a temperaturas entre, no sé si es 20, el medio. Sí, ese es 20. No supera la velocidad de 25 centímetros por segundo, mientras que en aguas que son mucho más cálidas, mayor a los 25 grados centígrados, su velocidad de natación aumenta. ¿Y después? Bueno, después hasta cierto rango, que creo que es menos de 40 la temperatura, sí, la velocidad disminuye. O directamente decae. Ajá, perfecto. Esta es una típica curva del umbral. Un umbral es cuando, es decir, velocidad en función de temperatura. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de natación hasta un punto o un rango de temperaturas en donde el proceso es máximo, ¿sí? Ahí el proceso es máximo, y posteriormente, a medida que aumenta la temperatura, vuelve a disminuir. Ustedes pueden echar mano de la fisiología y explicar por qué puede ser que los organismos que fueron medidos ahí responden de ese tipo. ¿Qué pasa cuando fisiológicamente hay bajas temperaturas? ¿Qué pasa en un óptimo? ¿Y qué pasa cuando se pasa de esa temperatura? ¿Sí? Lo piensan y lo razonan. Este es el patrón. Este es lo que, acuérdense, vemos un gráfico y primero describimos lo que dice ese gráfico. Y después tenemos que buscar cuáles son las causas o las explicaciones a ese patrón que estamos mirando. ¿Sí? Uno puede decir a bajas temperaturas, todos los procesos metabólicos son más lentos, ¿sí? En un óptimo son máximos, o sea, en la temperatura óptima los procesos son lo máximo, y cuando aumenta la temperatura empieza desnaturalización de proteínas, ¿sí? Por ejemplo, y entonces los procesos empiezan a ser de nuevo más lentos.
¿sí? Se ven afectados negativamente, incluso hasta la muerte, o sea, porque probablemente ponen un pez, se muere, por decir algo, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Ustedes tienen que echar mano a lo que ustedes saben de fisiología, de las fisiologías, para explicar. Otro tipo de respuesta que podemos tener a nivel individual, por ejemplo, puede ser la de una respuesta sigmoidea. Esta la vamos a ver mucho en ecología. Que es, por ejemplo, acá tenemos número de presas consumidas en función del número de presas disponibles. Entonces uno dice, bueno, si hay pocas presas disponibles, como hay poco consumo de presas. A medida que va aumentando el número de presas, aumenta el número de consumo. Se empiezan a consumir más presas porque hay más presas disponibles. Sin embargo, en un momento determinado, no importa cuántas presas haya disponibles, el depredador ya no las puede consumir más. Y eso lo vamos a ver cuando veamos depredación, a que se puede deber que aun cuando haya muchas presas para consumir, no las consuman más. También asociado a la fisiología de las especies. ¿Qué les pasa a ustedes o a todos nosotros cuando vamos a una fiesta y nos atoramos de primera de comida? Después no podemos comer más, porque tenemos una limitación fisiológica que nuestro estómago, por ejemplo, no puede consumir más porque ya está lleno. ¿Qué pasa con el aparato fotosintético? Aun cuando aumente la cantidad de luz, el aparato fotosintético tiene una limitación. El complejo de antena puede captar determinada cantidad de protones, de fotones. El aparato fotosintético, el ciclo de Calvin, puede asimilar determinada cantidad de... Entonces, en algún momento, el aparato fotosintético está saturado. Entonces, no importa cuánta más luz haya, no puede procesar más, no puede captar más, porque está todo saturado. Hasta tanto esto, digamos, los sustratos puedan ser regenerados, vuelvan a ser producto, se puedan restituir esos sustratos y con la luz puedan volver a aumentar el proceso. Lo mismo con las presas, una vez que hacen la digestión, pueden volver a consumir más. ¿Sí? Ahí están cuestiones fisiológicas asociadas a la respuesta. Y esta es la inversa, si se quiere, como de esta, donde fíjense que lo que dice son días necesarios para la eclosión de huevos, ¿sí? Creo que es de un pez, sí, de la caballa y del bacalao, en función de la temperatura. Y entonces fíjense cómo cuando la temperatura es muy baja se demora mucho tiempo para que esos huevos eclosionen. A medida que se va poniendo más cálido, va disminuyendo la cantidad de días que necesita para eclosionar hasta un momento que es óptimo. Fíjense que en este punto de acá, rápidamente a esta temperatura eclosionan muchos huevos rápido. Si nos venimos a temperaturas más frías, se demora mucho tiempo en eclosionar. Y si nos pasamos de esa temperatura, lo que ocurre es que de nuevo se vuelve a demorar mucho tiempo en eclosionar. Esto después también lo vamos a ver más adelante en la materia. Sí, esos son tipos de respuestas individuales, como ante una condición, ¿sí? O un recurso. Fíjense que acá las presas son alimentos, son recursos. ¿Sí? Acá estamos hablando de la temperatura y en este caso estamos hablando de los fotones disponibles. No estamos hablando de la floración, estamos hablando, acá son dos recursos y acá son dos condiciones. Cómo responden, cómo pueden responder los individuos de una especie a esos factores. ¿Estamos? No se duerman. Esto es simplemente lo que ustedes tienen que haber visto, que está el ejemplo en la diapo del año pasado, no este específicamente. Es esto que nosotros estábamos hablando de los tiempos, de las duraciones de las fases del desarrollo, de lo que se conoce como tiempos fisiológicos, ¿sí? Son tiempos térmicos, por ejemplo, o tiempos hídricos. Hace rato estábamos hablando cómo la luz, ¿sí? O la duración de la luz podía afectar un proceso como la floración, es decir, la planta tiene que pasar una determinada cantidad de días percibiendo una determinada cantidad de horas de luz para que se desencadene el proceso. Esos son tiempos fisiológicos, es decir, por más de que haya luz, no se desencadena la floración. ¿Por qué? Porque tiene que acumular cantidad de horas de luz. Entonces es cantidad más la condición. O sea, es tiempo más la cantidad de ese factor. Lo mismo pasa con el tiempo térmico, es decir, desde emergencia hasta floración van pasando las fases del desarrollo, van pasando por distintas etapas, ¿sí? Por distintas etapas del desarrollo.
de floración, o sea, desde que está desde emergencia a floración, para que florezca era lo que estábamos diciendo recién. Hay plantas que van a depender de la cantidad de horas luz, pero otras plantas también van a depender. ¿Se acuerdan cuando veíamos vernalización en fisiología? Estamos hablando de esto, es que necesitan temperatura. Entonces, para que ocurra ese proceso, ¿sí? Necesita, o sea, para cambiar de fase en el desarrollo, necesitan acumular una determinada cantidad de temperatura. El tiempo fisiológico lo que nos dice es que no solo necesita ese factor, no solo necesita la temperatura, sino también necesita acumular temperatura para que se desencadene el proceso. Eso puede ser con duración o sea, fotoperíodo para floración en algunas especies, eso puede ser tiempo térmico para algunas especies, que era vernalización, como lo veíamos cuando veíamos en planta, o eso puede ser tiempo hídrico, es decir, que necesiten acumular para germinar, por ejemplo, necesiten acumular una determinada cantidad de agua, ¿sí? De potencial agua, para que se dispare el proceso de germinación. ¿Sí? Como si las semillitas estuvieran en el suelo, los individuos percibiendo, recibiendo esas señales de agua, que va lloviendo, que llueve más, que llueve menos, que hipercola, que no le queda, es como si necesitaran acumular una determinada cantidad de potencial agua para que se dispare la germinación. Es el factor más el tiempo. Esos son los tiempos fisiológicos. Esto lo vieron en fisiología. El de recién, este que yo recién les mostraba, a ver, esperen que esto no se mueve para ningún lado. Este es llevado a la caballa y al bacalao. Son tiempos fisiológicos. Es decir, no solo necesita combinar la temperatura, sino una determinada cantidad de tiempo para que se dispare. ¿Sí? La eclosión. Son procesos. Bueno, esto es simplemente eso de lo que les decía. ¿Vieron esto? De tiempo térmico el año pasado en fisio, no sé si los que cursaron con la profesora Zulma o con la profesora Marisa, si lo vieron. Los que cursaron conmigo, sí. ¿Les suena esto que estamos hablando de los tiempos fisiológicos? A mí no. Yo lo hice con no. la profa de Zulma. Yo también. No, yo lo hice antes, con una profesora que creo que es agrónoma. La profesora Marisa. Sí, con ella. Bueno. Yo todavía no hice fisiología, o sea que la estoy haciendo. Ah, la estás haciendo, bueno, muy bien. Bueno, lo que están viendo acá es, de nuevo, estamos mirando en este esquemita que yo les mostraba recién, desde tiempo de emergencia a floración, o sea, desde que sale una plantulita, por ejemplo, hasta que florece, ¿sí? Pasa un tiempo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el tiempo que demora en ocurrir ese proceso. ¿Está? ¿Cuánto tiempo demora en una plantita que nace? Yo les pregunto. Una plantita juvenil, chiquita, una plántula. ¿Les parece que aún teniendo la temperatura, teniendo todas las condiciones, puede florecer? ¿Puedes repetir la pregunta, profe, que se me cortó? Si una plantita chiquita, una plántula, 5 pares de hojas, 10 pares de hojas, ¿les parece que aún teniendo las condiciones y los recursos puede florecer? No, porque es joven todavía, no alcanzó la madurez. Porque es joven. Igual un niño, una niña de 6 años, ¿se puede reproducir? No. No. ¿Sí? De nuevo, siempre pensando cuáles son las características de los individuos que estamos estudiando. Y hay procesos que están asociados a las fases del ciclo de vida. ¿Sí o no? A las etapas del desarrollo de esos individuos. Entonces, a veces, que por más que estén todas las condiciones para que ocurra un proceso, no ocurre porque están en una etapa del desarrollo previo, en una etapa juvenil. Igual en senescencia. Por más que estén todas las condiciones para que ocurra, ya no, porque ya pasó. O sea, ya fisiológicamente ya no van a ocurrir determinados procesos. ¿Estamos? Entonces, acá lo que estamos mirando es cuánto tiempo demora, por ejemplo,
en florecer los organismos de una determinada especie. Y en función de la temperatura. Estamos mirando cómo la temperatura va a afectar ese proceso. Lo que vemos acá es, fíjense, tenemos que por arriba de los 9 grados, fíjense ahí, esta recta, esta acá de líneas de punto, dice, bueno, por arriba de los 9 grados o de los 10 grados empieza a aumentar. ¿Sí? Esto que está acá, el tiempo en realidad es como la tasa para que ocurra algo. ¿Qué es lo que tienen que entender ustedes? Que cuanto más alta es, menos tiempo demora, porque esto es una tasa, es 1, fíjense acá arriba, es 1 sobre el tiempo. Significa, cuanto mayor es, esto menos tiempo demora en ocurrir el proceso. Entonces, hay un valor base mínimo, ¿sí?, por arriba del cual tiene que estar la temperatura para que ocurra eso. ¿Qué quiero decir? Si la temperatura de ese lugar es menor a 10 grados, ¿sí?, o a 9 grados, el proceso no se va a ni siquiera empezar. ¿Por qué? Porque la temperatura es más baja de lo que necesita esa especie para empezar a acumular temperatura. ¿Se acuerdan que ya les dije? Hay procesos que necesitan el factor, la temperatura, y necesitan tiempo. Entonces, si la temperatura es más baja del mínimo que necesita para empezar, no ocurre el proceso, no florece. O sea, si la temperatura del ambiente es 5 grados, 5 grados, 5 grados, no florece. Por eso no florece en invierno, porque la temperatura del ambiente es menor a la temperatura que necesita para empezar a florecer. Lo que ustedes tienen que ver es cómo ustedes ahora tienen que unir todo lo que saben y llevarlo a lo que están mirando en la naturaleza. Porque hay especies que solo florecen en primavera. ¿Qué estímulos reciben del ambiente que explican que las plantas florezcan en primavera? ¿Por qué no florecen en invierno? Bueno, probablemente porque responden a esto. Porque las temperaturas de invierno son tan bajas que no se desencadena el proceso de floración. ¿Cuándo se va a desencadenar? Cuando las temperaturas empiecen a aumentar, o sea, cuando vayamos hacia la primavera. Va a empezar a aumentar la temperatura, y si la temperatura del ambiente empieza a ser mayor a los 10 grados, va a empezar a acumular temperatura. Acumula, 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 hasta que en un momento, fíjense, si la temperatura del ambiente fuera muy alta, el proceso es máximo. Se desencadena, se larga la floración. ¿Sí? Esta es la temperatura óptima. Cuanto más días haya 30 grados o 29 grados, más rápido va a ser la floración. Porque esta es su temperatura óptima. Cuanto más baja, más se va a demorar en aparecer ese proceso, porque son temperaturas subóptimas para ese proceso. Y para el otro lado, fíjense, a medida que aumenta la temperatura, de nuevo vuelve a caer el proceso. Mírenlo acá. ¿Ven? En esta azul es lo mismo que veíamos recién para el bacalao. Bajas temperaturas, el proceso se demora mucho. Altas temperaturas, el proceso se empieza a demorar mucho. Temperatura en este rango óptimo, el proceso es el más rápido. En rojo es la inversa de este tiempo que está acá. Fíjense que es 1 sobre t, entonces como es la inversa se ve al revés. Si ustedes miran la línea azul, la siguen común, es decir, bajas temperaturas se demoran mucho. Rango óptimo se demora menos, rango supraóptimo, o sea, se demora más. Si ustedes miran la tasa de floración, es esta roja, y entonces es la inversa. Lo que quiero que sepan es cómo un factor ambiental, como una condición, como la temperatura, esto que estamos hablando de condiciones y recursos, va a afectar a los procesos de los individuos. Y cómo los individuos van a responder a esos factores. Dependiendo que estemos mirando, la respuesta va a ser de un tipo o de otro. Hay especies que no responden a determinados factores, es decir, no todas las especies tienen que acumular tiempos fisiológicos para que ocurra un proceso, a veces son indiferentes a ese factor. O sea, a veces necesitan luz, a veces necesitan temperatura, a veces, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, con base en qué es lo que está ocurriendo, cómo están respondiendo los individuos, nosotros podemos saber cómo ese factor los va a afectar y podemos predecir. Es decir, si yo conozco
que la especie necesita acumular tiempo, yo puedo predecir, ¿cómo hacen los agrónomos? ¿Alguna vez se pusieron a pensar cómo hacen con los cultivos? ¿Por qué siembran en la época que siembran? Porque hay cultivos que los pueden sembrar tardíamente o que los adelantan en las siembras, porque hay genotipos que pueden ser adelantados o postergados. Eso, todo ese manejo, por eso los agrónomos tienen que manejar mucho los tiempos fisiológicos, porque uno puede predecir cuándo va a florecer, cuándo va a poder cosechar, cuándo, en función de cómo responden los individuos. Si uno sabe cómo responden los individuos, puede decir, bueno, yo voy a comprar una variedad de días cortos. ¿Por qué? Porque yo voy a sembrar cuando más tirando invierno. Yo voy a sembrar una variedad de día largo. ¿Por qué? Porque yo voy a sembrar en enero. O voy a sembrar a fines de primavera y voy a cosechar. Entonces, el momento de floración es cuando estén persiguiendo la mayor cantidad de horas luz para que se desencadene la floración. ¿Se entiende cómo tienen que pensar? De nuevo, en esta materia hay que tratar de integrar y de ir pensando cómo esos factores, cómo esas condiciones y recursos van a afectar la distribución, o sea, dónde están y en qué cantidad están. ¿Está? Y a nivel individual lo vamos a ver en crecimiento, en supervivencia, en crecimiento y en reproducción. ¿Está? Cuanto más sea un proceso, por ejemplo, la reproducción, va a ser más acotado el rango en el cual ocurra ese proceso, ¿sí? En esa curva gaussiana. ¿Me siguen? ¿Cuál es la idea que quiero que tengan? Esta es la del bacalao, de recién. Recién estamos viendo en una planta para floración, esto es en el bacalao y la caballa. ¿Qué es lo que les muestra de interesante este gráfico? Estas son respuestas individuales de bacalaos, o sea, son muchos individuos de bacalao muestreados, muchos individuos de caballa muestreadas. ¿Qué es lo que miraron? Los días necesarios para que los huevos eclosionen, para que cambien de fase. ¿Sí? Están los huevos y tienen que pasar a pez chiquito. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Lo miraron en función de la temperatura. Bueno, decir, bueno, la temperatura es un factor que afecta a ese proceso. O sea, que ocurra o no la eclosión del huevo va a depender de la temperatura a la que esté el agua. Bueno, ¿cómo hicieron? Un experimento. Pusieron huevos de bacalao y de caballa en distintos tratamientos de temperatura y fueron mirando cuántos días demoraban en eclosionar, en pasar de fase. ¿Qué vieron entonces en el bacalao? Fíjense, cuando las temperaturas son muy bajas, el bacalao se demora mucho, ¿sí? En eclosionar. Fíjense que la caballa a temperaturas menores a 10, nada directamente, nada. El bacalao sí, pero se demora mucho tiempo. Es decir, uno podría ya pensar, entonces el bacalao está adaptado o tiene estrategias para acomodarse a bajas temperaturas. Se demora mucho, ¿sí? Pero puede, en cambio la caballa no. La caballa es de ambientes más templados, más de aguas calientes, o más por lo menos a 10 grados. Menos de 10 grados no, ni siquiera sobrevive a menos de 10 grados. ¿Está? Entonces, con el bacalao, ¿qué decimos? Bueno, perfecto. Todo este rango de temperatura, fíjense que a medida que va aumentando la temperatura de 0 grado a 10 grados, va disminuyendo el tiempo que necesita para eclosionar. Es decir, el proceso de eclosión va ocurriendo más rápidamente. Hasta un valor óptimo, que está acá alrededor de los 14 grados, donde ese es el óptimo. Si la temperatura del ambiente está a 14 grados, se dispara muy rápido el proceso, necesita muy poquito tiempo y se dispara y todos los huevitos eclosionan. Fíjense cómo, pasando de 14 grados a 15, de repente se vuelve a disparar la respuesta contraria. Es decir, si aumenta 1 grado la temperatura, se revierte. Es decir, el proceso se empieza a demorar de nuevo un montón de tiempo. Eso es lo que vemos ahí. ¿Qué pasa con la caballa? Es el mismo patrón, nada más que corrido. Es decir, la caballa recién empieza a demorarse mucho a temperaturas de 10 grados, su óptimo está alrededor de los 20, fíjense acá, donde es menor el tiempo para eclosionar, y fíjense que después también 21, 22 grados, se vuelve a disparar la respuesta inversa, o sea, se empieza a demorar mucho el proceso de eclosión. Lo que les muestra acá es cómo puede cambiar un lugar, por ejemplo, que fuera un lago, cómo puede cambiar rápidamente de tener
bacalaos a tener abundancia de caballa. Dice, la variación de 2 grados en la temperatura del agua, por ejemplo, por una contaminación térmica, por lo que sea que cambia bruscamente esos 2 grados, conduce a la temperatura, por ejemplo, de 13 a 15. ¿Sí? Puede convertir una zona pesquera de bacalaos a una de caballa. ¿Ven por qué? Díganme a 15 grados, díganme a 13 grados, ¿de qué especie tendríamos más eclosiones de huevitos? 13 Caballo. grados. De caballo. ¿De caballa o de bacalao? Miren bien, acá, 13 grados, ahí. Caballo. De bacalao. 13, pongan. Bueno, corramos un poquito. 13 grados. ¿Dónde está el óptimo para cambio para el bacalao? Por acá, ¿no es cierto? Entre 13, 15, por ahí, ¿lo ven? ¿Sí o no? Sí. Acá es donde están cambiando los bacalaos de huevito al siguiente estadio. Acá. ¿Qué le pasa a la caballa todavía en este rango? ¿Es su óptimo en este rango? ¿Ahí? No. No, todavía no, todavía se demora. ¿Dónde está el óptimo de la caballa? En 20. 20 grados. Claro, temperaturas más cálidas, 20. Entonces, a temperaturas entre 13 y 15, uno esperaría que haya más bacalaos o más caballas. Bacalao. Bacalao, porque son los que están demorándose menos tiempo a esa temperatura en pasar a pececitos. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura a 15 grados, a 16 grados? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al bacalao? A partir de acá, de los 13, por ejemplo. Si tuviéramos 15 grados, ¿qué le pasa al bacalao a 15 grados? Miren, yo voy a hacer así y me voy. ¿Qué le pasa al bacalao? Necesarios para que los huevos eclosiones se tienden a infinitos casi. Claro. ¿Y quiénes empiezan a cambiar? ¿Quiénes se siguen pasando de huevo a la caballa? La caballa. Entonces es lo que dice, como si cambia la condición, inmediatamente puede cambiar la abundancia que nosotros tenemos de las especies que estamos mirando. ¿Lo ven? ¿Ven ahí? Quiero que este gráfico lo vean bien, lo piensen bien. Porque eso, el cambio en la condición ambiental, puede hacer un cambio. ¿Por qué? Porque las especies responden de distinta manera a un factor. Y eso, ¿cómo se traduce a nivel individual? En que incluso que se puedan morir. Si se mueren, ¿cambia o no la distribución y la abundancia de los organismos? Sí, obvio. Sí, porque se murió, ya ni siquiera hay. ¿Está bien? Acá claramente, si ¿ese gráfico tiene pasáramos... el libro, profe? Sí, si no está, se lo paso. Ya después me fijo si está en la diapositiva el año pasado. Si no, se lo doy a la profesora Eugenia para que lo vean. Se los paso, yo se los hago subir. Pero quiero que ustedes lo miren. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es la idea de esta clase? No es que volvamos a ver el concepto. ¿Sí? Para eso tienen el Vego y busquen miles. En el Vego no hay casos de esto, no hay ejemplos de esto. No por ahí con el bacalao y la caballa, pero hay otros ejemplos de los tiempos térmicos. Es como si cambia una condición, puede cambiar la distribución y la abundancia de los organismos, porque son respuestas individuales. Estamos mirando respuestas, cómo responden los individuos. ¿Qué hablamos al principio? De la selección. Hay individuos que tienen mecanismos para responder y sobreviven. Miren el COVID. ¿Hay individuos resistentes en la población humana? Sí. ¿Qué estamos mirando? Que tenemos inclusive hasta una clase etaria que es más sensible. Y se mueren, ¿sí o no? A nivel individual se mueren. Los viejos son más sensibles a eso. Mientras que hay una clase etaria, por ejemplo, los niños, que son menos sensibles. Son tolerantes, si se quiere. ¿Sí o no? Entonces, lo que quiero que ustedes vean es cómo una condición o un recurso, ¿sí? En este caso estamos mirando temperaturas, van a afectar
a la respuesta de los organismos, y eso en definitiva va a afectar a la distribución y a la abundancia que tengamos de ellos. Así es como veíamos ese mapa grande de cómo estaban distribuidos distintos organismos en función de las condiciones y los recursos que hay en el mundo. ¿Por qué en los desiertos tenemos determinadas especies y no otras? ¿Qué mecanismos tienen que les ha permitido evolutivamente sobrevivir en esos ambientes y ser exitosos en esos ambientes? En los trópicos, ¿por qué las especies que están en las selvas tienen determinadas características que no tienen las que están en los desiertos? ¿Está? ¿Está o no está? ¿Está o no está? Bueno, lo leen bien del libro. Simplemente van a ver cuando vean el tema de temperaturas, cómo los organismos responden, se acuerdan a las temperaturas en general. Entonces, básicamente, en forma general, nosotros tenemos los ectotermos y los endotermos. Los ectotermos son los que no regulan sus temperaturas, los endotermos los que sí. ¿Sí? Después también teníamos cómo la temperatura varía, eso está en la teoría del pasado, cómo varía a lo largo de latitudinalmente y longitudinalmente. ¿Sí? Ustedes saben, acá tenemos los trópicos, hacia los polos es más frío, las temperaturas son más bajas, y hacia el ecuador las temperaturas son más altas. Esto es un ejemplo, está en la teoría del año pasado, es un ejemplo que yo se las di, es un ejemplo de cómo nosotros podemos ver la distribución de plantas C3 y C4 basados en la temperatura a nivel del continente. ¿Sí? En función de la latitud, donde uno esperaría encontrar más plantas C3 o plantas C4. ¿Y cómo sabemos eso? En función, por ejemplo, de la respuesta que tienen a, si miramos el intercambio neto de carbono, que es lo que fija por fotosíntesis menos lo que pierde por respiración, ¿sí? Ese intercambio neto de carbono en función de la temperatura. Y vemos y estudiamos en fisiología cómo esa respuesta es distinta. Las C3 responden de una manera a la temperatura, la C4, perdón, esta, y las C3 responden de otra manera. Con base entonces en cómo responden, y acá abajo hay un esquemita de cómo se sostiene esto, que está en función de cómo fijan el dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Qué estrategia tiene una C3 respecto a una C4? En realidad una C4 respecto a una C3. ¿Sí? ¿Cuáles son las enzimas? Si es rubisco, si es la PEP carboxilasa. Esto es fisiología pura, ¿no? Pero bueno, con base en esas características que tienen esos dos tipos de plantas, si son C3 o si son C4, si nosotros conocemos el proceso fisiológico y entendemos cómo un factor ambiental, como puede ser la temperatura, afecta las respuestas de estos dos tipos de especies, podemos predecir o saber dónde esperaríamos tener plantas más C4 o más C3, porque sabemos cómo responden a la temperatura. ¿Lo ven? Esa es la escala que tenemos que subir. Nosotros en fisiología estudiamos procesos concretos. ¿Qué afecta la respiración? ¿Qué afecta el crecimiento? ¿Qué afecta la reproducción? Lo estudiamos al proceso, estudiamos esto, el intercambio neto de carbono en función de la temperatura. Esto es lo que vimos en fisiología. Y lo explicamos a través de si la enzima que está interviniendo en la fijación de dióxido de carbono era la PEP carboxilasa o era la rubisco. Esta es la fisiología pura, en función de la temperatura. Este proceso, si nosotros sabemos cómo ese proceso responde a un factor, podremos elevar la escala y decir, ¿dónde esperaría yo que haya más plantas C3 y C4 basados en la temperatura? Entonces, si nosotros echamos manos de este proceso, que sabemos cómo responde, podremos decir, bueno, perfecto, esperamos tener más plantas C3 en los polos, en las zonas más frías, y plantas C4 más en zonas un poco más cálidas. Esto está avalado o explicado, esos factores que estábamos hablando al principio, ¿de dónde echamos mano de esos factores, de esas explicaciones que damos de esto? Volviendo a nuestra primera clase. ¿Cómo explicamos este patrón? Es decir, ¿cómo explicamos que haya más plantas C3 acá en las zonas frías y más plantas, más distribución de plantas? Este es un trabajo particular, ¿no? Pero bueno, en este caso, ¿por qué hay más plantas C4 en ambientes más cálidos? ¿Cuál es la explicación de eso?
explicación es esto, la respuesta fisiológica a nivel individual de esas especies. ¿Estamos? Bueno, esto es nada más ver la radiación también como un recurso. Recién estamos viendo a la temperatura como una condicionante de un proceso. Acá veíamos la radiación y hace rato alguien explicaba cómo, dependiendo del ambiente donde nosotros estemos, del sistema donde nosotros estemos, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ir viendo cómo la radiación, por ejemplo, en un bosque, fíjense cómo llega toda la radiación y cuán poquito llega al sotobosque. ¿Por qué? Porque todas las plantas de arriba tienen una estrategia de grandes áreas foliares donde captan la energía, captan los fotones por los que están compitiendo. Entonces, toda la energía queda acá. Dependiendo de cómo sea ese sistema, si es un bosque de pinos, entonces en función de la estructura y de las características de cada una de estas especies va a ser cuánta luz llegue abajo y qué otra vegetación podamos tener abajo, ¿sí? Fíjense cómo es en un cultivo de girasol y cómo es en un campo de maíz. Esto está en el libro explicado. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la estructura, por eso siempre tenemos que conocer las especies con las que estamos trabajando o mirando o tratando de explicar, cuáles son sus características para que podamos entender cómo son las respuestas que estamos mirando o cómo afecta a su distribución abundante. Esto simplemente, en función de la radiación, esto lo vieron en fisiología, no nos vamos a poner a explicar ahora, pero es mirando, por ejemplo, la asimilación de dióxido de carbono, o sea, fotosíntesis, en función, por ejemplo, de la concentración de dióxido de carbono. Acuérdense, el dióxido de carbono acá, ¿es una condición o es un recurso? El dióxido de carbono que se necesita para la fotosíntesis, ¿qué es? Un recurso. Un recurso. Un recurso, molécula de dióxido de carbono que entra por un estoma, no queda disponible para otro. Eso es un recurso. Entonces acá estamos mirando esos patrones que nosotros vimos en fisiología de plantas C3 y C4 en función de la asimilación de dióxido de carbono, ¿sí? En función de acá de la concentración de dióxido de carbono. Y acá estamos mirando plantas de día largo y de días cortos, o sea, acá estamos mirando radiación, ¿sí? O sea, radiación fotosintéticamente activa, o sea, que es la que se capta y la que permite el proceso de fotosíntesis en función de la fotosíntesis. A ver qué más, porque ya hoy se me fue. Y lo último, este es el último concepto que vemos hoy, es esto de nicho. Entonces, una vez que nosotros definimos que hay ¿qué estuvimos viendo? Que hay condiciones, que hay recursos, ¿sí? Y vamos viendo respuestas. ¿Sí? Si yo representara acá, dice, bueno, este es el rango de temperaturas en el cual una planta puede sobrevivir, o puede crecer, o puede reproducirse. ¿Sí? En todo este rango ocurre hasta la reproducción. Es decir, si las plantas se van reproduciendo, ¿qué pasa? La selección natural, son seleccionadas y ¿qué tienen? Tienen una población viable en el sentido de que está en ese lugar, con esas condiciones y con esos recursos, y que se mantiene ahí, o sea que se sigue reproduciendo, la población está ahí estable. Entonces, ¿cómo definimos un nicho? Con esto terminamos. El nicho ecológico se define como el hipervolumen de n dimensiones dentro del cual la especie puede mantener una población viable. Es decir, ¿se acuerdan cuando yo les dije del mapa? ¿Se acuerdan ese mapa que vimos que tenía un montón de capas temáticas, que eran capas climáticas? Poníamos además los puntos de registro y el modelo combinaba y daba un modelo de distribución. ¿Qué hacía ese modelo? Decía, bueno, si esta especie está acá, es porque todas las condiciones y recursos, este hipervolumen de n dimensiones, ¿a qué hace referencia? A todas las condiciones y recursos que hay ahí. Si está ahí, es porque ahí puede sobrevivir, crecer y reproducirse. Porque si está ahí, es porque está. ¿Sí? Si hay población, si hay individuos, porque ahí están todas las condiciones para que sobreviva, crezca y se reproduzca. Entonces, a ese conjunto de variables, ¿sí? Es lo que se conoce como nicho. Estas n dimensiones son todas esas combinaciones que permiten a una especie estar presente en ese lugar. Con base en eso se definen dos tipos de nichos. Un nicho es el nicho fundamental, que describe todo el amplio rango de todas esas combinaciones de condiciones y recursos que le permiten a una población, o sea, que le permiten a una especie tener una población viable.
todas las potencialidades son. Es decir, cuando veíamos en el mapa de la clase anterior, estábamos mirando ese mapa de distribución potencial. Vuelvan a ver eso y acuérdense que ahí dice que ese mapa se construye con base en el nicho fundamental, en el nicho ecológico. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si acá está, yo voy a buscar todos esos lugares donde también están las mismas condiciones y bueno, si está acá, probablemente también esté allá. Porque es potencial, es decir, bueno, potencialmente podría estar en todos estos lugares, porque en todos estos lugares yo tengo esa combinación de todas esas dimensiones que permiten a esa especie, a los individuos de esa especie, sobrevivir, crecer y reproducirse. Si se reproducen, tenemos una población que está viable. Y por otro lado, se define lo que es el nicho efectivo. El efectivo, ¿qué es? Describe el rango más limitado de esas combinaciones, incluyendo ¿qué? Los competidores y los depredadores. Porque acá nosotros, fíjense que lo que tenemos esquematizado, estábamos hablando de condiciones y recursos. No hablamos de las interacciones con los otros individuos. ¿Sí? Nuestra clase de hoy nos pasamos mirando cómo los individuos o los organismos responden a condiciones y recursos. Pero no hablamos de los otros individuos, de las otras especies, que sabemos que están interaccionando. Entonces, en el nicho fundamental, nosotros estamos diciendo, bueno, potencialmente podrían estar ahí. ¿Por qué? Porque toda la combinación son las adecuadas para que los individuos de esa especie sobrevivan, crezcan y se reproduzcan. Perfecto, ese es el nicho fundamental. ¿Cuál es el nicho efectivo? El real. El que existe con las condiciones, los recursos, pero además con todas